Buenas noches, empezamos la temporada, por fin, ya hemos vuelto, y este octubre, que se presenta tremendamente candente, no solo vamos a hablar de temas culturales y de temas sociales, sino también de temas que preocupan a la ciudadanía y a la sociedad. Cada día, y por desgracia en algunos casos, o por suerte en otros, porque es un gran arte, la política vuelve a ser protagonista de nuestra vida, nunca lo dejó de ser, pero ahora quizás para hablar de temas también humanos que afectan al futuro de nuestro país. Esta noche tengo la gran suerte de tener aquí a uno de los hombres que quizás ha construido con más ganas y ahínco ese futuro de nuestro país y ese pasado y este presente. José Manuel García Margallo ha presentado recientemente un libro que habla de la convivencia y que precisamente en este momento tiene más autoridad posible moral que nadie para explicarnos qué es esa convivencia que hoy es noticia. No siempre será por algo bueno, pero en final, en nuestro parecer, lo bueno es abrir el debate y el gran melón de lo que supone el futuro de la Constitución, el futuro del país, el futuro de esa convivencia que a José Manuel García Margallo, gran eurodiputado, le fascina sin duda. No sé si he hecho una buena presentación sobre Magnífica. ti, No la pero habría ahora hecho yo nos mejor. cuentas algo Sí. mejor. Bueno, el libro efectivamente trae causa, se llama Por una convivencia Por una democrática. convivencia, precisamente. Es muy parecido a un libro que escribió Cambó en 1927 que se llama Por la Concordia, en un momento también muy convulso de España. Sí, Cambó, me gustaría que la gente, por desgracia, hemos perdido un poco la perspectiva en las facultades y en los institutos de la Historia General de España. Sabemos mucho del Arce, de no sé qué, pero de la Historia General no. Cambó, es importante que le sepamos, digamos a la gente lo que pasó con Cambó, porque aunque tú y yo creemos que es normal, hay gente que no lo sabe. Cambó hacía un diagnóstico de Presidente de la República. No. Perdón, fue ministro, es decir, estuvo ministro, presidente de la Liga y bueno, fue el hombre que pudo haber salvado el régimen constitucional y la monarquía. Cambó lo que decía es que en Cataluña... Hablamos del año 32, ¿no? Sí, pero el libro desde 1927 Perfecto. está escrito en la dictadura. En la dictadura. Entonces Cambó dice, aquí hay dos realidades innegables las dos. Una es que hay una identidad catalana, singular, Yes. y que la otra que es esa identidad catalana tiene un componente indudablemente hispánico. Y entonces, ante esas dos realidades, la realidad catalana y la realidad hispánica, caben varias actitudes. Una es lo que él llamaba el asimilacionismo, que es intentar negar la identidad catalana, que es lo que hizo Primo de Rivera en su época y lo que hizo Franco después. La otra es intentar negar la realidad hispánica, que es lo que hacen los separatistas, los secesionistas. Sí, a día de hoy, Claro. que al fin y al caso viene a ser la vuelta de la Es lo moneda mismo. y la tuerca en el otro lugar. La tercera, que es armonizar ambas, tratar de conciliar ambas, que es lo que se propone en este libro. Y la cuarta es no hacer nada, mantenerse en esta situación de enfrentamiento que durará más del 1 de octubre, que no conduce a nada, conduce a una guerra de nervios, a un desgaste paulatino, una pérdida de la imagen de España y de Cataluña, y en definitiva habrá que terminar por cualquiera de las otras dos soluciones. Ese es el diagnóstico y yo creo que la solución pasa ahora, y hasta el 1 de octubre, es obvio que el gobierno no puede tolerar actos de desobediencia, actos de sedición, actos facciosos. Porque lo que se ha producido en Cataluña, y veo que a usted le interesa la historia, Muchísimo. es muchísimo Soy más licenciada grave. en historia, es la pasión de mi vida. Pues mucho más grave que lo que ocurrió el 16 de octubre del 34, cuando Cambó proclama el Estat català, A eso me porque lo refería. proclama dentro de la República Española. Aquí no. Es cierto. Aquí lo que se hace es sustituir una legalidad, la legalidad española, por otra legalidad. Y la Sí, última un orden de legalidad jurídico por otro que se orden intenta... jurídico. Eso es. Que además es la ley, la famosa ley que se ha hecho... Que se llama de transitoriedad jurídica Exactamente. y fundacional, y de, la República Catalana. Es decir, es una declaración de independencia. A partir de ahí, todo lo que está ocurriendo es una sedición permanente que el gobierno no puede tolerar. Un gobierno lo que tiene es que decir, las reglas del juego se respetan porque es la única forma de que usted y yo estemos seguros y que nuestras libertades tengan garantía. Perdóname una interrupción, porque es muy importante, como periodista, estoy notando, y como persona que está por la calle, sencillamente, hay una terrible confusión en este momento. Ahora me peleaba hace poquito en un Facebook por algo parecido y en un Twitter. Hay una terrible confusión entre libertad y anarquía, quiero decir. Cada uno que haga lo que quiera, que pida lo que haga falta, que se vote lo que sea. No, o sea, me gustaría
explicarle a la ciudadanía que el orden constitucional no es porque uno quiere imponerlo, sino porque es el marco de convivencia de los padres de la democracia que a día de hoy rige los derechos de todos nosotros, de usted, el mío y de ellos mismos también, ¿no? Es que Naciones Unidas, que no es un ente cualquiera, dice que derechos humanos, democracia y Estado de Derecho son inseparables. Exacto. En sí mismos. Es decir, el derecho a decidir, la pregunta es muy atinada. Es que usted no puede poner a votación lo que quiera. Es decir, no podemos poner a votación a si creemos que los hombres y las mujeres no son iguales, o que queremos acabar con la libertad de prensa o con la libertad de sindicación. Mire esto, Estados Unidos, que nadie dirá que no es democrático, es la república más antigua del mundo, la república democrática más antigua del mundo. Hubo un caso muy parecido y de hecho voy a explicar al hilo esta pregunta, el artículo 155 está tan de moda. En Little Rock, que así se llamaba el pueblo, en Arkansas, había regido la teoría de la segregación, en virtud de la cual los niños de color no podían entrar en la escuela sin mezclarse con los blancos. El tribunal cambia la sentencia, pero Arkansas, el estado, decide con su gobernador a la cabeza que no piensan hacer maldito el caso de aquello y que los niños no van a entrar. Y Eisenhower, que el presidente, coge el teléfono y dice: lo único que te voy a garantizar es que la Constitución va a ser mantenida por mí con todos los medios a mi alcance. Y eso es lo que es evidente. Mire usted, el derecho a decidir la separación de una parte del territorio es algo impensable. Está prohibido en la Constitución. Está condenado en todas las resoluciones de Naciones Unidas. La última es muy parecida a la que estamos hablando. Hubo un referéndum en Crimea para separarse de Ucrania. Tuvo un 99% de mayoría en favor de la separación y Naciones Unidas dijo que el referéndum es ilegal, no tiene ningún efecto jurídico. Por tanto, no es contrario al derecho internacional, es contrario al derecho europeo y las consecuencias para el pueblo catalán serían catastróficas. Eso estábamos hablando antes de empezar esta entrevista. Sí. ¿Cuáles son las verdaderas consecuencias que el catalán de a pie desconoce? Porque de alguna manera los discursos que ayer escuchaba estos días a Puigdemont, los discursos que estamos oyendo todas estas semanas, incluso después del no referéndum, porque no ha habido dicen referéndum, que no es verdad. Dicen que no es verdad. O sea, decir, parece ser que aquí no pasa nada y que todo es Happylandia. Ellos se quedan dentro. ¿Verdad? Happylandia. Sí, entonces sí, es una especie de Arcadia feliz. Entonces les dicen, oiga, que no es verdad, que es que el preámbulo y el artículo 52 del Tratado de la Unión Europea enumeran los estados y cita a 28. Si Cataluña se separa, como si se separa Escocia, habría que añadir uno, y eso no se hace tomando un café. Y no se hace tomando un café. Se hace modificando los tratados, que requieren unanimidad de todos los Estados miembros y requieren mucho tiempo. Ahora hay en cola 6 países que quieren entrar, empezando por Turquía. Estos irían detrás y ya veríamos. Turquía, cuyo veto de Grecia permanente, por ejemplo, en este caso, se lo hiciera el Estado español y diríamos a ellos quedáis de por vida. Con frontera, además. Esto es, ¿qué quiere decir? Que si te quedas en la Unión Europea, lo primero que hereda Cataluña es una deuda pública que, sin contar la parte que le correspondería a la deuda pública española, son 78.000 millones de euros. ¿Solo de lo que le deben a Europa? Solo lo que debe la Generalitat, la deuda pública. Para pagar esa deuda, que tiene 78.000 millones de euros, que habría que hacer el cálculo por ciudadano. De los cuales el 82% lo ha pagado el Estado español a través del Fondo de Liquidez Autonómica, porque los mercados los tienen cerrados. Las agencias de calificación han calificado el bono catalán como bono basura, es decir, no lo compra nadie. No tendrían acceso al Banco Central Europeo. Y entonces, ¿ni al euro? No, por supuesto. Y entonces, para pagar eso, tienen que hacer un esfuerzo gigantesco en materia de relaciones comerciales. Es decir, tienen que tener un exceso, tienen que vender más que lo que compran. Y a día de hoy, Cataluña tiene con el resto del mundo un déficit muy importante. Compra más de lo que vende, debe dinero. Y eso lo compensa con lo que vende de más a España respecto a lo que compra de las otras Españas. Exporta más a Aragón que a Alemania. Entonces, para hacer eso, tendrían que poner una moneda. Estado preso. Sí, un Estado tendrían que tener una moneda propia y devaluar esa moneda. Eso quiere decir... Dicho lo cual, además, tendrían tasas, tendrían aduana y tendrían una frontera Hemos física. calculado en el capítulo que dedicamos a este tema... Sí, por eso lo comento, porque sé que en el libro se dedica un capítulo. Las exportaciones, solo por el efecto de aranceles con la Unión Europea y con el resto de España. Con la pérdida de beneficios arancelarios con los 50 países que la Unión Europea tiene acuerdo comercial.
con lo que se llaman costes de transacción burocráticos cuando pasa, y lo que se llama efecto frontera, es decir, cuando pones una frontera el comercio recíproco cae, pues perderían aproximadamente entre un 30 y un 50% del Producto Interior Bruto. Es decir, estamos viendo que su capacidad adquisitiva, el dinero que se llevan a casa sería la mitad. Y eso hay que explicarlo. Es decir, o sea, catalanes, señores, cada catalán se llevaría la mitad de su sueldo en este momento en poder adquisitivo, la desgracia de la autonomía con sueldos real. menores, o sea, es obvio, del Estado catalán. Con sueldos menores es obvio que los que están trabajando podrían pagar menos impuestos y menos cotizaciones, con lo cual las pensiones de esa idílica República Catalana, esa Arcadia feliz, sabe Dios quién las iba a pagar. Es decir, todo esto es lo que hay que explicar. Es que eso es lo que no se ha explicado. Porque ha habido un problema desde 1980, que es cuando llega Pujol al gobierno y empieza lo que él llama el proceso de construcción nacional. Sí, porque el procés, sí, no nos olvidemos, claro, lo inicia alguien cuya obsesión en este momento seguramente sería dominar la justicia para evitar el 3%. Por ejemplo, pero bueno... Justicia catalana, justicia segura. Él empieza este proceso a través de un sistema educativo que niega cuando no inculca el odio a España, tergiversa completamente la historia, es decir, ahora cuando en los estadios gritan en el minuto 17-14 independencia, es porque dicen que 1714 fue cuando Cataluña dejó de ser independiente, no es verdad, Cataluña formaba parte de España, pero no y solo la eso. guerra... Yo soy de historia antigua, Ah. y precisamente si nos ponemos a reivindicar, puede reivindicar más Valencia, que tenía cortes desde el siglo XIII, o por ejemplo Aragón, que al fin y al cabo la corona aragonesa no es precisamente del conde Borrell, que si nos ponemos a ponernos en la historia, con lo cual es ridículo en el siglo XXI, porque vamos a hacer la historia, en fin, pues es la historia, pero si nos ponemos en aquello, tampoco son los dueños de la Septimania romana, o sea, es absurdo, ¿no? Pero es verdad que hemos permitido, en los padres de la democracia, hemos permitido unos libros que han dado estos Yo creo que ahí ha habido una dejación. Perdón, la interrupción. Sí, ha habido una dejación en materia educativa cuando la Administración Central tiene medios suficientes. Tiene medios porque a la Administración Central le corresponde la homologación de títulos. Quien homologa los títulos puede hacer los currícula, lo que debe estudiarse para hacer esa homologación. Tienes la posibilidad de dictar leyes básicas. Leyes básicas son leyes que ordenan, que ahorman las leyes autonómicas, que tienen que moverse en ese marco. Y tienes la famosa alta inspección sobre la educación, y eso no se ha ejercido. Y en medios de comunicación nadie ha hecho un esfuerzo para contrarrestar los medios de comunicación pública. Yo el otro día estuve en TV3, y yo fue una encerrona en toda regla. Sí, ¿verdad? En toda regla. Entonces, la sociedad catalana también tiene una gran parte de culpa. Es decir, aquí la burguesía catalana, que si vamos a la historia, en el periodo republicano desaparece, la Lliga de Cambó y de Prat de la Riba desaparece, y ahora Convergencia, que era un partido que negociaba en Barcelona y en Madrid con todo el mundo, después de haber puesto en marcha el proceso con Artur Mas y declararse independentistas, que no lo eran, naturalmente los independentistas de verdad, que es Esquerra Republicana de Cataluña, les ha ganado, porque para obtener la copia te quedas con el original. Ya puestos, me quedo el Picasso. Pero ahora han conseguido, yo estoy en Cataluña muchísimo, y hablo en términos de lo que es la burguesía clásica. Sí, la burguesía que tiene las empresas, la de toda la vida, Benny Pearson, toda la vida, Colau, el Sample. En el ayuntamiento. La CUP manejando el Parlamento y diciendo quién es el presidente de la Generalitat. Y va a ser el próximo presidente Oriol Junqueras con un gobierno de izquierda. Y el antiguo grupo de Convergencia, que se llama PDeCAT, en el grupo mixto en Madrid. Es decir, la operación no ha podido ser más ruinosa desde el punto de vista de los intereses de un partido determinado. Bueno, y para la burguesía catalana, claro. Porque, mira, yo tengo muy buena amistad con algunos de los grandes empresarios, como Alberto Palacci, Susana Gallardo, son Laboratorio Fernández Gallardo y Palacci Pronovias, o Isaac Antic de Mango, que son empresas catalanas, como el caso de Desigual, que la gente no lo sabe. Y son, porque el textil catalán es brutal y es uno de los más importantes PIB que tiene España. No es que el 25% de las exportaciones españolas vienen de Cataluña. De Cataluña. Es decir, yo le puedo decir, los 5 años que he estado en el Ministerio de Exteriores he dedicado a las empresas catalanas muchísimo más tiempo que a otras. ¿Por qué? Porque estaban más presentes con fuera. Una vocación internacional. Claro. Y todos estos, por ejemplo, ahora se llevan la mano en la cabeza.
pero es cierto que han permitido muchas cosas. Por lo menos han consentido muchas cosas. Es decir, yo creo que ahora tienen que empezar el mismo esfuerzo que hizo la sociedad vasca después de Ibarretxe, es de hacer un esfuerzo de... Lo primero que tenemos que hacer todos es crear un relato de España. Segundo, crear un relato de Cataluña dentro de España. Y tercero, tener los medios para difundir ese relato y para explicar lo que estábamos discutiendo antes. Ustedes, si quieren irse en contra de lo que dice la Constitución, sepa que lo que les espera por estar fuera de la Unión... Entonces ustedes decidan, porque aquí hay varios públicos. Hay gente... gran parte de los catalanes que tienen un auténtico amor a España. Yo empiezo mi Twitter con una frase de Blas de Lezo, que era un gran vasco, un gran soldado, ¿no?, que dice: una nación no se pierde porque unos la ataquen, sino porque los que la aman no la defienden. Pues tienen que defender eso. Y tienen que explicar luego a los que eso no les conmueva. Yo ya entiendo que hay catalanes que no se les ponen los pelos. No, que no se sienten identificados, me parece muy bien. Que no se les ponen los pelos de punta cuando oyen el himno nacional. Bueno, pues es una desgracia, pero es así. Pero hay que convencerlos, oiga, estar dentro de España y de Europa es un buen negocio, y estar fuera de Europa y de España y de Europa es un mal negocio. Y entonces decidan ustedes sabiendo eso. Bueno, yo me acuerdo cuando era mucho más jovencita y estudiaba en la carrera, hice un viaje a la Bratislava post-soviética, acababa de dejar de serlo poquito después, y recuerdo cuando los eslovacos luego reaccionaron cuando se vieron fuera, tuvieron que correr porque los checos dijeron: pues ala, si te quieres ir, ¿te acuerdas aquel proceso? Sí, vete, pero esto y esto y esto y esto. Y dijeron: ¿cómo? Ahora soy pobre, ahora no tengo fondos europeos, ahora no me reconstruyen, ahora, claro, de repente dijeron: mira, no. Se acabó. Pero a los eslovacos no se les explicó, porque el problema es la manipulación. Tampoco se les ha explicado a los británicos, claro que no. El Brexit. Esa es otra. Porque la manipulación informativa está desvelándose como el gran mal del siglo XXI. Estamos en la civilización del Twitter. Exacto. Y entonces, claro, un problema complejo en 140 caracteres es muy difícil. Es decir, es que los tratados europeos se dejan de aplicar desde el minuto 1. Ellos dicen eso no es verdad. Entonces, bueno, no hay más posibilidad de debate, de discusión. Sobre todo no hay más sordo que el que no quiere oír. Y en este momento estamos en un momento muy difícil. Mundo Twitter, es cierto, que es una gran vía. Además, los periódicos convencionales, al fin y al cabo, con sus versiones primeras de periódico digital antes de Mundo Twitter, es cierto que, bueno, pues de alguna manera están guiados por profesionales, con intereses, lógicamente, pero dentro de un límite la gente sabe dónde está la profesión. Pero en esa guerra comercial de Elsa, si ves lo que está ocurriendo en muchos digitales, no digo en todos, hay alguno que es que los titulares son muy escandalosos y no se corresponden con la información, porque me han explicado que si tú ves el titular y pinchas, eso ya cuenta, aunque luego la noticia no... Sí, bueno, esto es como me explicaba a mí hace poco 2 directores de medios, como en los tabloides, por ejemplo, al método clásico, cuando tú pones la típica 5 columnas y luego vas a la página en cuestión y la noticia tiene 7 frases. Sí. Pero claro, yo ya he hecho, como dices, tú pinchas, se lee, pero es que es el caso digital, pero en el caso del tabloide, en el kiosco, lo que estoy teniendo es un mupi. Es una valla publicitaria con el periódico. Pepito es un desgraciado. Luego dentro, dice no sé quién, 3 líneas. Y luego es verdad que aquí en la crisis hemos sufrido todos. Hemos tenido todos que apretarnos el cinturón, pero los periodistas especialmente. Claro, los medios están haciendo unos ahorros de personal. Por ejemplo, en política internacional eso se nota mucho. Se nota mucho, ¿eh? La pérdida de calidad, porque ya no tienen corresponsales fuera, pues se nota mucho, y además cada vez los periódicos escritos lo que tienen que darte es opinión. La noticia ya la conoces, la has visto en el teléfono en el minuto 1. Te tienen que dar una opinión, pero cada una opinión hay que reflexionarla y tienes que tener una cabeza ordenadita y saber de qué estás hablando. Es decir, cuando te pones a hablar de los chiíes y los sunis, pues hombre, es bueno que sepas quién es un chía. ¿Qué es un chiita y qué es un sunita? Para empezar. Claro. Pregunta importante que te hago como gran experto en política europea, hablando precisamente de la convivencia y del libro que has presentado. ¿Cómo ves tú el futuro de España y de la convivencia española integrada, esa apertura de constitución, sí, constitución no, la constitución europea? O sea, ¿vamos realmente hacia un país único cada vez más desde un punto de vista también cultural?
¿En España o en Europa? En Europa y dentro de España, eso llamado, ¿sabes por qué lo digo? Por eso llamado, ese fenómeno llamado la Europa de las regiones, sí, que alguna usa un poquito sí, en esa convivencia para tirar para otra cosa que para la convivencia real. Europa tiene 350 regiones. Es que sé que te gusta la Europa de las regiones. Sí, no, pero si eliminamos el Estado y quien representa, quien se sienta en el Consejo Europeo, donde se sientan los jefes de Estado y Gobierno, quien nombra comisarios o quien nombra parlamentarios, son 350 regiones, eso es un colegio mayor. Ya es difícil con 28, ya con 350 es absolutamente 350 ministros, eso es la Asamblea Popular China. Claro. Bueno, entonces, España. Los 39 años de Constitución nos han dado la etapa más próspera y más libre que hemos tenido nunca. En cifras, a mí me gustan mucho las cifras del año 1986, que es cuando España accede a la Unión Europea, el Producto Interior Bruto se ha multiplicado por 6. Somos 6 veces más ricos. 6 veces más 6 ricos. veces más ricos. Cuando hablas de renta por persona, porque ha aumentado la población, somos 3 veces más ricos. En exportaciones hemos multiplicado nuestras exportaciones por una cifra absolutamente inimaginable. Éramos un país muy cerradito, a la muerte de Franco, y ahora en exportaciones el 34%, eso en Alicante se entiende, la tercera parte de lo que producimos se vende fuera. Y somos el país que más exporta en términos relativos en la Unión Europea después de Alemania. Eso tampoco, mira, eso es un dato que me acabas de dar absolutamente esclarecedor de la economía española en el marco europeo. No, es que si no exportases no hubiésemos salido. Economía que seguramente, de lo que has dicho antes, deriva que una gran parte será de esos señores catalanes que se quieren ir a la Arcadia feliz. La cuarta parte de las exportaciones españolas son catalanas. Es decir, pues tú, o sea, extrapola lo que me acabas de decir. Si tú lo dices, ustedes están mal. Claro. Ustedes están muy ustedes mal. tienen que vivir de la exportación y si se van, mucho más, porque te he dicho antes, para pagar la deuda usted tiene que exportar, tiene que vender fuera y tiene que ganar dinerito para pagar al señor al que le debe dinero. Esto es como tu empresa. Sanidad, o tu empresa gana o no devuelve el préstamo. Y los libros. Sí, todo. Y esa cosa que parece que uno da la luz y la luz va en el cole, no, pues que lo paga alguien. Sí. Así es que yo creo que el proyecto europeo es lo más importante que hemos hecho nunca en nuestra historia común. Que en estos momentos ya la justificación, cuando hablas a estudiantes, claro, les intenta explicar por qué nace Europa en 1956, la Europa unida. Entonces era evidente por qué nacía, porque queríamos evitar las guerras civiles entre europeos. Ya habíamos pasado 2 grandes guerras mundiales. Tres, que en desde realidad 1870, claro. Justo, la tercera, sí, tres. Pero ahora ya eso la gente no lo entiende, porque nadie piensa que nos vaya a invadir Portugal. Mira, películas como Dunkerque son pero muy educativas. Ahora, pero lo que pasa es que Europa está perdiendo peso en el mundo. Hace 10 años éramos la cuarta parte, el 25% de la economía mundial. Dentro de 10 años seremos un 10%. Claro. Muy poquito. Ganan peso otros Entonces, países claro, importantes. Pelearse con China, que tiene 1.600 millones, con la futura con India, Estados Unidos, con India, etcétera, o lo haces unido o realmente desapareces, incluso Alemania. Entonces, el proyecto europeo es absolutamente necesario, pero está en peligro, ¿eh? Sí, eso te quería preguntar. No. Espero que te guste que estemos hablando de Europa. Sí, vamos a ver, en Europa, porque es que pocas veces se puede hablar con alguien que sepa tanto. ¿Qué es lo que yo creo que ha provocado esa desafección, que se ha traducido, por ejemplo, en la salida del Reino Unido y en aumento de los países populistas? En que Francia los 2 grandes partidos antieuropeos, claramente antieuropeos, que eran la extrema derecha de Le Pen y la extrema izquierda de Mélenchon, tuvieron el 45% del voto. Sí, que no es una broma, ¿eh? Que no es una broma. Wilders, en Holanda, un país fundador, con pleno empleo, tal, es la segunda fuerza política. Uno de los países más tolerantes de la historia europea. Porque yo creo que O sea, ¿tú crees que mucha gente piensa que Europa no la ha resuelto? La crisis y la globalización tenía que habérsela resuelto papá Europa y fruto de esto hay que buscar soluciones? ¿Qué gano yo estando en Europa? Cuando no tengo puesto de trabajo, tengo un salario de 300 euros. Luego, ha habido una sensación de falta de eficiencia, de capacidad. En la administración europea. Claro, porque hemos tenido. La crisis no la hemos acabado de resolver y empezó en 2007. No hemos resuelto el problema de la inmigración, no hemos resuelto el problema de asilo, no hemos resuelto el problema del terrorismo. Dice, ¿qué gano yo estando en Europa? Y luego hay una imagen muy difundida que
la jerarquía, la organización europea es una especie de gnomos Sí, de Bruselas que eso no es se cierto. ocupan de lo que a nosotros nos importa. Son los llamados Es que sí, gnomos. allí, la burocracia europea estos, que vive por estos allí. viven en su torre de cristal y lo que a mí me pase no importa. Yo creo que si queremos salir de esto, y yo creo que hay que salir, hay que recuperar el espíritu inicial. El espíritu inicial es que donde vamos es una unión política. Tenemos que ir a los Estados Unidos de Europa. Eso. Ese es el sueño que, perdóname, Claro. yo como europeísta tengo. Pero es que es, claro. ¿Pero sabes qué pasa? Yo tengo 50, no te quiero preguntar tu edad. 73 Vale. acabo de cumplir. Yo solo 50. ¿A que parezco cuidado. menos? Sí, ¿Ves? te lo iba a decir. Yo tengo 50, pero yo sé lo que es haber pasado fronteras con pasaportes. Sí. Y de repente un día dejé de pasar fronteras con pasaportes. De repente un día aprender inglés me servía para ir a Londres cuando me daba la gana, o para trabajar en París cuando me he querido, o hablo italiano perfectamente para ir a Milán, volver a trabajar, montar con mi CIF, montar stands. O sea, yo creo que la gente no tiene, porque hay mucha gente joven, lo digo con perdón, No, que eso que lo ha dan- perdido esa perspectiva de lo que supone Pero el es que eso avance no- Schengen y la economía. Pero es que eso nos pasa en todo, cuando ahora... Es como que bueno, ya está ahí. Todos estos antisistema dicen que la Constitución del 78 es un papel que no vale la pena. ¿Cómo que no vale la pena? ¿Y lo que Oiga, costó? es que lo que vivió con los que vivimos en dictadura sabemos lo que supone no tener garantizados tus derechos humanos, tus libertades, etcétera. Pues hombre, no puedes salir como Pablo Iglesias diciendo la barbaridad de que hay presos políticos, porque entonces sí que hubieras acabado siendo un preso político en un minuto Bueno, uno. cuando él puede decir eso sin que le pase nada es, Es porque hay libertad. porque no hay presos políticos. Es decir, y claro, lo que está pasando en Cataluña es que está tipificado en el Código Penal, que nos hemos dado claro, es que Castaña, estamos ¿qué sedición? hablando de prevaricación, que es dictar resoluciones a sabiendas que son injustos. Desobediencia, malversación de fondos. Sedición, que es un delito, que está en el Código Civil y Penal. Vamos a ver, en malversación penal. de fondos y sedición, porque es un alzamiento tumultuario contra el orden establecido. Todo eso está en el Código Penal. Y además tienes la garantía de que eso te juzgan jueces independientes en un Claro. procedimiento establecido y con la prensa sabiendo lo que está pasando. Es decir, que esto, vamos, él sabe lo que es un preso político porque él ha vivido mucho tiempo de Pues Venezuela. hombre, que se lo pregunten a Chávez, eso Ah, es, sí. vamos a ver. Aparte te voy a decir una cosa, ayer me comentaban que nadie, creo que ahora salía hoy en las noticias, salía estos días, que dentro de las detenciones que han pasado todos estos días, hay alguna detención que tiene que ver también con un proceso de malversación de fondos en Es Gerona. que es malversación. No, pero aparte de Ah. Gerona, de la empresa de aguas, lo Ya. que pasa es que han aprovechado para decir que esto era un tema también que tenía que ver, porque por lo visto son los mismos individuos que a su vez se nutrían de fondos de no sé qué aguas de Gerona para montar un show con la parte política, porque en el fondo lo que hay también es un tema penal de CIU que subyace a todo esto. Bueno, ya, pero vamos, el tema, la raíz es mucho más profunda, es decir... Me refiero al apoyo de la propaganda política que ellos bueno, pretenden. y que ellos han utilizado todos los fondos, los obtenidos legal y los obtenidos ilegalmente a través de coimas, El famoso 3%. para alimentar y propiciar este mensaje separatista, eso es obvio. Todo lo que han hecho en el exterior han tenido mucho más dinero que yo tenía en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Que es decir, pues imagínate, para montar una sedición. Para vender su producto fuera. Es decir, que aquí es que lo que ha habido es... Ahora, me no preguntaban en las Cortes si yo estaba desde el Ministerio intentando defender las razones de España fuera. Digo, naturalmente, ¿para qué creen ustedes que me han nombrado? No será para dinamitar España, claro. Es obvio, Sí. es que es de una obviedad manifiesta. Sí, sí. Entonces, cuando dices eso, se quedan muy perplejos y no dicen nada, porque increíble. ellos esperan y dicen, no, yo no he hecho nada. No, sí, claro que lo he hecho y lo voy a ¿Cómo no seguir lo voy a hacer. hacer? Voy a defender España en el conjunto de la Unión Europea. Pues es que me pagan para eso, Sí, ¿sabes? ¿No? Claro. Una pregunta, el libro. Vamos a terminar hablando del libro. Me apetece mucho hablar de tu libro porque es una gran obra. Por lo que yo he podido, no me lo he podido leer entero, desde luego lo pienso hacer después de hablar contigo, pero lo que sí he visto es que es una obra muy necesaria en este momento. Editorial Planeta, además catalana, curioso. Sello Deusto. Sello Deusto, o sea, una mezcla No, pero absolutamente... es Planeta. Deusto es una sello Sí, de Planeta. pero que es absolutamente explosiva y correcta, nunca más dicho prácticamente que ahora. José Manuel, esta maravillosa, que nunca has dejado, afición, tanto por las conferencias como por la escritura, ¿cómo ves tú también como intelectual, porque es así, como intelectual y político? A mí me apetece mucho hablar de que los políticos también son intelectuales porque se les ha denostado y hay muchísima
capacidad intelectiva entre la clase política Pues sería española. ideal que todos los políticos fuesen intelectuales. Porque Hay algunos que no, pero también hay muchos a los que no se les ha valorado. Sí, porque ahora parece que ser intelectualidad político, quiere decir curiosidad por lo que sí, está pasando fundamentalmente en tu país. Sin esa curiosidad y sin un diagnóstico claro, eso lo decía muy bien, lo utilizo en una... el general de Gaulle empezaba sus memorias diciendo: yo siempre he tenido una idea muy clara de Francia, me la dictan tanto el sentimiento como la razón. Sin saber quiénes somos, lo que hemos hecho en la historia, qué es lo que podemos hacer juntos, es muy difícil hacer política. ¿Y futuro? Muy difícil, muy difícil. Porque es que, bueno, pero es que si no conoces tu pasado y tu presente, no puedes proyectarte hacia el futuro. Entonces yo creo que eso es muy importante y por desgracia se está perdiendo. O sea, cuando lees los textos de las Cortes republicanas, que luego fueron un desastre, pero lees la agrupación de intelectuales, se llama agrupación de intelectuales al servicio de la República, es que ya estaban mira qué bonito, agrupación de intelectuales al servicio ahí estaba de la Marañón, República. estaba Ortega, estaba Unamuno. Estamos hablando de unos talentos. Azaña era un hombre muy leído y escribido, en fin, eran discursos de potencia, de calado. De los que sigues leyendo, como cuando leías a Séneca, o sea, que es un clásico. El debate del Estatuto Catalán, el debate entre Azaña y Ortega del 32 es modélico. Ese es modélico. Bueno. Que, por cierto, muy bien traído eso, porque ahora sería quizás uno de los grandes debates que deberían leerse muchas personas. ¿Qué opinan? Claro. ¿Y tú cómo ves, como dice tu libro, la convivencia? ¿Qué yo creo la experiencia... Mira, en Marca España evaluábamos... la opinión que tenían distintos colectivos de España. La peor opinión la tiene España. ¿De nosotros mismos? De nosotros mismos. Triste, la peor, ¿no? Que es el único país del mundo en que eso ocurre, ¿no? O sea, los españoles somos los únicos que mejor valoramos a España. Es decir, claro, cuando tú das los datos objetivos, dices: oye, somos el segundo patrimonio cultural del mundo, en espacios naturales somos los mejores, tenemos la tercera sanidad del mundo, estamos en empresas tecnológicas, pues en Meca Medina, en Bósforo, en Panamá, en Riad, etcétera. Nos valoran mucho fuera, en deporte estamos estupendamente, pero siempre estamos descontentos con nosotros mismos. Pero yo creo que los españoles, cuando nos lo proponemos, somos capaces de hacer cualquier cosa. Nada era más difícil que hacer la transición democrática. Totalmente. El pasar de una dictadura a una democracia, en una situación de crisis económica muy fuerte, porque era la crisis del petróleo, con ETA, que decidió matar mucho más en libertad que en dictadura, mataba 100 españoles al año, con un ejército que no les gustaba ni poco ni mucho lo que estábamos haciendo, y sin ninguna institución, porque no había que... y lo hicimos. Ejemplo de concordia gráfico, que yo tengo la foto en la mesa de mi despacho, es cuando se abren las Cortes en el 77 y Suárez, que venía de Falange, se había quitado la camisa azul el día antes, se levanta para saludar a Dolores Ibarruri y la Pasionaria. Eso es concordia. Y entonces nos pusimos de acuerdo, es decir, esto hay que sacarlo adelante, y lo sacamos. Y ahora las circunstancias son mucho más fáciles, somos muchísimo más ricos, tenemos una Constitución que en líneas generales funciona y nos ha dado 39 años, no hay que cambiar todo, hay que tapar las grietas del edificio. Pero ¿Eres partidario de alguna grieta o de alguna circunstancia? Sí, para eso hago el libro. Es decir, por eso te digo, porque hay un debate constitucional en el libro. Sí, vamos a ver, yo creo que hay defectos de diseño. Es decir, quedó en el tintero el tema de la mujer en la sucesión a la corona, quedó el tema de la investidura, la delimitación de competencias no se hace, eso provoca un conflicto permanente, no hay reglas de financiación autonómica, el Senado no es una cámara territorial. Luego ha habido defectos sobrevenidos a lo largo del tiempo, no ya los de diseño, que venían de fábrica. Había una enorme conflictividad en el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque las competencias no estaban bien delimitadas y porque no había coordinación entre comunidades autónomas entre sí y entre comunidades autónomas y el Estado. Y eso ha sido carísimo. El que cada comunidad autónoma tenga reglas técnicas diferentes, reglamentaciones de ascensores, de no sé qué, para una empresa es mortal. Y luego lo más importante es que el mundo de Europa y España no tiene nada que ver con el 77.
Es decir, estamos en la Unión Europea y ahora no estábamos, hablábamos antes. Claro. Es que éramos una economía muy cerrada. Totalmente autárquica. Y ahora somos muy abiertos. Muy proteccionista y muy claro, autárquica. Claro, y luego la sociedad ha cambiado. Es decir, el que no vea que esto no tiene nada que ver con el 76 y que las inquietudes de la gente que ha nacido después no tienen nada que ver con los que hicimos la Constitución. Yo tenía entonces 29 años, y eso hay que hacerlo, y hay nuevos retos y nuevos desafíos de los que hay que proteger. Es decir, biomedicina, protección de datos, hay que garantizar los periodos de la globalización, la igualdad entre hombres y mujeres en condiciones laborales, el derecho al acceso a la formación, el derecho a la información de lo que pasa dentro de la empresa, y hay derechos políticos nuevos. Es que habrá que hablar más de transparencia, de buena gobernanza, de lucha contra la corrupción, todo eso hay que hacerlo. Y todo eso pues implicará de alguna manera... Ponernos de acuerdo. Ponernos de acuerdo en un marco constitucional. Pues yo estoy encantado que esté hoy Chimo Puig, que es del Partido Socialista, o que el epílogo lo hiciese Alfredo Pérez Rubalcaba. Es decir, el consenso es posible, como fue posible en la transición, y el resultado fue, en la lápida de Adolfo Suárez, dice una frase que dice: la concordia fue posible. Por tanto, y perdóname, pues nos tenemos que despedir, la convivencia y la concordia son posibles. Claro. ¿Cuál es la última frase que me querrías dedicar de este libro, por favor? A la gente, no a mí en particular. La última, bueno, yo creo que es el libro tiene una dedicatoria, que después de, claro, las dedicatorias familiares, es un libro que se dedica, dice, a todos los que han hecho del servicio a España su razón de ser. Pues con eso nos quedamos, con José Manuel García Margallo. Espero que todos compréis una obra como Dios manda, porque al final la literatura, igual que el resto del mundo, funciona por la economía. Así que tenemos todos que colaborar a que luego haya gente que escriba libros que nos enseñen. Muchísimas gracias y un placer poder estar contigo hoy. Muy bien, Elsa. Hasta el siguiente.